Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este día vamos a conversar de lo que a todos nos preocupa, nos interesa y hasta nos agobia. El asunto de la seguridad, la criminalidad, la violencia, todo esto que está pasando en el Ecuador. Para lo cual tengo el gusto de saludar y dar la bienvenida al general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, analista político, analista militar y de seguridad. General, gracias por venir acá a Utopía Comunicaciones, a Pensamiento Crítico. Comencemos por lo que ahora mismo está en boga, por lo que ahora mismo ha generado debate, dudas, incertidumbres. Yo digo, hay claroscuros en la recaptura del señor Fito por parte de la fuerza pública en días pasados en un sector de la provincia de Manabí, concretamente por Montecristi. ¿Qué dice el general Altamirano respecto a este tema que se habla mucho, que genera muchas dudas, hay muchas incertidumbres a mi juicio y el gobierno mismo genera aquello y no lo dice las cosas claras? Bienvenido, general. No, Fernando, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda su audiencia. Si nosotros analizamos cómo se ha venido llevando la política de seguridad en el país, esta ha estado caracterizada por enormes vacíos en términos de decirnos qué es lo que se está haciendo. Y lastimosamente podríamos sintetizar el hecho de que la política de seguridad se ha ido construyendo, si no mostrando, a través de la mesa de comunicación, con la finalidad de generar estos réditos políticos, de mantener la popularidad y aceptación del presidente a través de una serie de anuncios. Entonces, por un lado, cuando pedimos transparencia en este hecho de la captura de Fito, el problema es que en lo estructural no existe transparencia. Porque recuerde usted que cuando inicia el gobierno, se lanza esta idea del Plan Fénix, que usted muy acuciosamente debe darse cuenta que hoy ha disminuido el uso Ya de no este le término, nombran. pero le ha ido sustituyendo progresivamente esta denominación de bloque de seguridad. Y a mí lo que más me espanta es que nadie se pregunta qué es el bloque de seguridad. Y el bloque de seguridad, tal como se muestra, no es otra cosa más que lo que siempre ha existido. Cuando se reúnen las más altas autoridades del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y lógicamente los comandantes del jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante de la policía. Pero el concepto de bloque de seguridad es un concepto diferente que nace en los 90, inicialmente con denominaciones específicas como bloques de búsqueda en Colombia, cuando se desarrolló esta estrategia impulsada por el Departamento de Estado de Plan Estados Colombia. Unidos y la DEA, que se llamó, no el Plan Colombia, estamos hablando de los 90, el Kingpin Strategy, la estrategia de descabezamiento de los líderes de las grandes estructuras. Cartel de Cali, cartel de Medellín. Se inició con el cartel de Medellín, con Pablo Escobar. Estrategia que hoy ya no tiene el mismo significado ni el mismo efecto, porque estas estructuras manejaban toda la cadena, desde las plantaciones de la hoja de coca hasta los centros de distribución en los mercados de consumo. Entonces esto lo hacía muy vulnerable porque eran organizaciones estrictamente jerárquicas. Hoy las estructuras han migrado a híbridos entre jerárquicas y en red, y el funcionamiento de todo el sistema criminal funciona en red, a través de nodos críticos que hace que una estructura tenga capacidad de regeneración. Y sobre todo porque igual al fenómeno que ocurrió, por ejemplo, en Colombia, cuando desaparecen los grandes carteles, se formaron los famosos carteles bebé, y de los carteles bebé se pasó a las bandas criminales. Entonces, usted tiene una atomización de actores que hace más difícil afectar toda la cadena de producción por la facilidad de sustitución. Porque no está centralizado, pues, Claro. ¿verdad? Entonces, ahí tiene usted un elemento que le digo, cuando se utiliza, y discúlpeme que me alargue, le decía antes de la entrevista que me gusta hablar mucho y eso está mal, pero para terminar la idea simplemente, se toma la idea del bloque de seguridad haciendo una forma de analogía de lo que ocurría en Colombia
en términos de la efectividad que ha tenido esto, porque siguen operando. Por ejemplo, recién hay un bloque de seguridad que se estableció en Cali, pero el bloque de seguridad es el conjunto interagencial de un grupo específico para tareas específicas que inclusive no reportan por la cadena de mando normal para evitar la fuga de información. Y Colombia ha pasado mucha de esta situación que está pasando ahora y que podríamos aprender. Y le digo, porque tuve la oportunidad de estudiar en Colombia y estar en contacto con las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces, ahí tiene usted una diferencia. Entonces, aquí se ha puesto este nombre al punto que en este intento que se hizo de esta ley bajo el título de Ley Económica Urgente y que termina con el nombre raro de Ley de Solidaridad, se buscaba institucionalizar al bloque de seguridad dándoles unas atribuciones de miedo. Y más que eso, lo que se buscaba a través de esta ley es dejar de lado institucionalidad que existe y que no se utiliza, que es, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que está en norma, pero que no está funcionando. Y otro órgano importantísimo Consejo. que un conflicto armado El Consejo. que nos dicen el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Muy bien. Entonces, eso le puedo mencionar como Con primera esta apreciación. contextualización, usted nos ha dicho, general Altamirano, que no existe una política de seguridad, lo que existe es narrativas, lo que existe son relatos y siempre se acomodan los términos muy bonitos, por supuesto, para hacer un impacto mediático y un efecto psicológico, llamaría yo, en la población. Porque para comenzar con Fito, primerito deberían decirnos cómo se fugó. ¿Cuándo mismo se fugó? Porque incluso los días y las horas no lo sabemos perfectamente. No sé si salió para Navidad del 2023 o salió para Reyes en enero del 2024. No sabemos. No sabemos quién ayudó, quién permitió que salga el señor Fito. Entonces, frente a este relato, y hay otra cosa que quería agregar, en general. Usted dice que el bloque de seguridad se le toma simplemente de nombre y trasladándonos a los 90 del siglo pasado. Y aparte de eso también, el hecho de trasladar las comandancias de policía, del ejército, de las Fuerzas Armadas a Guayaquil, por ejemplo, como si allá los señores comandantes, los señores generales, los señores oficiales de algo rango, en Guayaquil van a pensar y no piensan en Quito o no piensan en otro lugar. En cualquier lugar que estén, si tienen un plan, un proyecto, en cualquier lado van a actuar, general. Claro, mire, lo que le decía yo al inicio es que tenemos esta búsqueda permanente del efecto de las acciones en seguridad, pero no de los resultados. Entonces se utilizan estos membretes, son rótulos, Plan Fénix, bloque de seguridad. Y mire, más allá de cómo se dio la captura de Fito, que ha generado toda una polémica, Una novela prácticamente. sí, no, digna para Netflix, ¿no? Que tenían las 100 versiones de la captura de Fito. Como usted dice, aquí lo más importante, yo recuerdo que el día mismo de la captura tuve una entrevista con una periodista que me pidió inmediatamente y yo le dije, bueno, yo creo que lo más importante aquí es saber lo que usted acaba de decir. Desde el momento que él salió de la cárcel, ¿cómo salió? Determinar La cuáles línea son del los tiempo que le niveles de llaman, ¿no? complicidad. ¿Dónde se mantuvo a buen recaudo? ¿Quién le ayudó a mantenerse a buen recaudo? Sabiendo que hay penetraciones lastimosamente, en el aparato público y no se diga en el aparato de seguridad. Y una cosa que es fundamental, más allá de los testimonios que pueda darnos esta persona y personas vinculadas a Adolfo Macías, alias Fito, está el hecho de los dispositivos electrónicos que pueden haber sido recogidos en el operativo y en donde se puede reconstruir también parte de las actividades. Pero una cosa que yo le decía que es fundamental y en una entrevista, a veces en las entrevistas cuando uno le saca un titular de una frase, pues no, y nadie ve todo. Yo lo que he dicho es que esta situación no va a cambiar el esquema de seguridad del país, o sea, la situación de seguridad, porque lo primero que hay que hacer para decir que hay un nuevo mapa criminal es saber cuál es el nivel de liderazgo, de ejercicio, de control que tenía Fito sobre los choneros
y todas las decisiones que se han venido dando. Porque a mí me llamó la atención el hecho de que haya estado en una de sus propiedades, ¿no? Y que fue Sea allanada varias veces, ¿ah? que fue allanada. Entonces me llama la atención el hecho de que esta persona, bueno, ¿bajo qué consideraciones está? Ahora, solo para ponerle una comparación, porque aquí mucho se habla a veces de la cantidad de recursos y dinero. No estamos hablando de estructuras del nivel del cartel de Medellín o Cali. El capo ecuatoriano, el más grande que ha existido en términos de fortuna, ha sido el señor Gerald, que fue un gran emprendedor, entre comillas, pero un emprendedor de la línea equivocada, porque él inicia de lanchero y termina estructurando toda una red criminal que le permite llegar a tener una fortuna calculada en 250 millones de dólares. Pero 250 millones de dólares cuando sacaron, yo le digo porque desarrollé esta obra que se llama De la Paz a la Guerra, y en donde explico la evolución del crimen organizado al Ecuador desde los años 80 hasta 2024, yo justamente menciono el hecho de que aquí se le tildó el Pablo Escobar ecuatoriano. Pero cuando usted comparaba la fortuna de él con la de Pablo Escobar, a dólares del año de 1993, la captura de Pablo Escobar y su muerte, digamos, esta equivalía al 0.4% de lo que tenía Pablo Escobar. Pablo Escobar, a la fecha de su muerte, tenía 30.000 millones de dólares. Solo para que nos demos cuenta, 30.000 millones de Las dólares dimensiones son al dólar de abismales, ¿no? ese tiempo. Estaríamos hablando en este momento, eso sí no he hecho un cálculo, pero yo sé que el dólar del 2000 valió en el 2024 0.61. El dólar del 93 posiblemente esté valiendo la mitad. O sea, podemos comprar la mitad de lo que compramos en el año 93. Entonces, posiblemente estamos hablando de unos 60.000 millones de dólares, es decir, prácticamente el doble del presupuesto general de todo el Estado ecuatoriano. No estamos hablando de valores pequeños, estamos hablando de valores inmensamente altos. Entonces, ¿cuánto es la fortuna de Fito? Alguien dice 20 millones, otro dice 30 millones. Entonces, hoy existe otra estructura criminal que es totalmente diferente, porque aquí lo que tenemos, primero son grupos de delincuencia organizada y tenemos también mafias internacionales. Y también tenemos grupos de delincuencia organizada común. Y hay vinculaciones entre todos estos niveles. Entonces, esto también hay que distinguir, porque recuerde usted que cuando muere JL, alias Rasquiña, Jorge Luis Zambrano, ya comienza a haber pugnas por captar el control, pero JL fue una persona muy perspicaz. Yo abordo eso en la obra, porque él se dio cuenta de que desde la cárcel muchos estaban luchando por sobresalir y querer también tener posiciones de liderazgo. Y él optó por una estrategia en el mundo criminal. Generar la posibilidad de crear estructuras menores, especializadas ya sea en áreas geográficas o en ciertas temáticas, con la finalidad de reducir esa presión social de crecer. Es decir, más o menos, pongámosle en el hecho, nadie quiere ser sargento toda la vida, quiere ser Para bajarle suboficial. la ambición de los otros, Sí. ¿no? Entonces crearon muchas estructuras de estas y aparte de eso cooptó a enemigos que trabajaban con los cubanos, por ejemplo, hizo alianza con los Lobos. Entonces, pero todo esto comienza a resquebrajarse con la muerte de JL. A pesar que Adolfo Macías, alias Fito, es de los miembros fundadores, porque el hermano de él, de hecho, estuvo al frente un periodo muy limitado de tiempo, porque después salió, cuando muere el teniente España, que fue el fundador de los Choneros y que toma la supremacía en Manta y en toda la provincia de Manabí, derrotando a los queseros, que era la banda predatoria, asaltaban, robaban partes de vehículos, comenzaron a ingresar en este negocio de la extorsión, el secuestro express y después en el microtráfico. Entonces, hay una confrontación entre estas dos estructuras. Entonces, eso yo le quería decir, primero hay que saber cuál es el verdadero nivel de control que tiene Fito sobre la estructura para dar una entrevista del nuevo mapa criminal. Pues no sabemos. Digamos que estaba escondido inclusive de los propios. Porque es importante estos antecedentes para entender cómo es la dinámica y la organización de los grupos criminales, ¿verdad? Pero usted ha dicho muchas cosas interesantes. Por ejemplo,
Que no pase lo mismo que hasta ahora ha pasado con los dispositivos del señor Fernando Villavicencio, que no sabemos, que no se explotó, que no desaparezcan o que no boten a los ríos o lo manden al FBI los dispositivos electrónicos del señor Fito. Ahí puede haber muchas cosas, muchas verdades. ¿A quién, a quién o quién tiene miedo? ¿Quién nomás tendrá miedo de lo que pueda decir, de lo que pueda cantar Fito? ¿Quiénes pueden ser aquellos que pueden este rato estar interesados, por ejemplo, en que no se le juzgue en el Ecuador al señor Fito? ¿Qué pasa? ¿No tenemos cárceles? ¿No tenemos jueces? ¿No tenemos fiscales? ¿No tenemos seguridad pública? Y se le quiere enviar a los Estados Unidos. ¿La extradición es la solución de veras? ¿O nosotros queremos lavarnos las manos? Porque el señor Fito aquí ha cometido los crímenes, aquí ha cometido las ilegalidades. Yo creo que en este país deberían juzgarle también, para que diga cuáles son sus estructuras militares, policiales, judiciales, políticas, financieras, para que se sepa la verdad general. Claro, mire, hay dos preguntas o dos tipos de preguntas que a veces evito responder. La una es, ¿qué pasaría hoy si antes no hubiese pasado tal cosa? Entonces, y esto le digo porque en el mundo académico a veces le preguntan, dice, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese dado el proceso de la Revolución Rusa? Bueno, primero que ya no nos interesa porque pasó. Y la otra pregunta es más o menos una pregunta que usted me hace. ¿Qué es lo que va a pasar eh, en términos de, sin tener los elementos suficientes de juicio, saber lo que puede ocurrir? Y por eso yo no me atrevo a decir qué es lo que va a suceder, porque yo no conozco al detalle datos como estos que le acabo de decir. No conozco al detalle de cuál es el nivel de control que tiene alias Fito. Ahora, y esa pregunta que le digo, esa segunda pregunta dice, ¿quiénes pueden caer? Bueno, pueden caer muchos, porque es lógico que es una estructura que estaba articulada con estructuras estatales, pueden, con municipios posiblemente, con el gobierno central, con agencias de regulación como de hidrocarburos o agencias de regulación minera, con la fuerza pública, puede ser el propio Policía Nacional, pueden ser Fuerzas Armadas. Y con esto no estoy diciendo que son las instituciones, las cabezas y todo está, no. Pero recuerde usted, o sea, no hay que olvidarnos los enlaces que tuvo el capitán Castro con el Chapo Guzmán a través de los enlaces del cartel de Sinaloa. O sea, a veces en el país queremos hacer opinión siendo más papistas que el Papa. Hay que develar esto. Lastimosamente, en el caso de Fernando Villavicencio, deben haber habido muchas cosas en ese celular que hubiesen podido desdibujar la imagen de esta persona o mostrar enlaces de otra naturaleza con la propia justicia o con políticos ecuatorianos. ¿Es una posibilidad? Sí, porque al no mostrar genera una duda razonable. Entonces, esperemos que ahora, más allá de los intereses políticos, y lastimosamente con una justicia que está politizada, o sea, hoy tenemos un problema primero de una justicia politizada y una judicialización de la política. Son dos fenómenos que se complementan. Entonces, y bajo los conceptos que estamos viviendo ahora en el régimen actual, estamos al borde de ir cayendo cada vez más en pérdida de libertades. Y lastimosamente esto vende cuando una sociedad ve el peligro, se siente en miedo en zozobra, comienza a aceptar cualquier cosa como solución de corto plazo, pero no se da cuenta de las repercusiones de largo plazo. Se va autodisciplinando por miedo, por temor y por incluso por sobrevivencia, diría yo, en momentos de... Pero general, ¿qué piensa usted? Se habla de que puede haber habido un acuerdo entre el gobierno y el señor Fito para entregarse. El señor en Colombia, el canal Noticiero Uno, habla de ese acuerdo, de unas Lo que cartas. pasa, Fernando, que, disculpe que le interrumpa, sería responder algo con lo cual yo no tengo elementos de juicio, porque hay versiones. Entonces, lo importante es que estas versiones se esclarezcan. Ahora, creo que lo más fundamental de todo lo que estamos tratando es develar las relaciones de Fito con el aparato público, en sus vinculaciones desde su fuga de la cárcel, del mantenerse a buen recaudo
y saber cuáles son las vinculaciones y real información que pueda afectar especialmente aquello que es lo más fundamental contra el crimen organizado y que en el país no se hace, General, pero, que es saber cómo funciona el sistema sanguíneo del crimen organizado, es decir, las finanzas. pero viendo y con los antecedentes de nuestra justicia, de nuestra fiscalía, de la situación de actos de corrupción dentro de la policía, de los militares, alguna cosa del gobierno, ¿cree que se puede llegar a ese hilo para ir descubriendo, desbrozando, porque hay que desbrozar, creo yo, todo eso, del año y medio del señor Fito fuera de la cárcel? ¿Usted cree que pueda llegarse a eso? ¿Cuántos obstáculos podemos tener en el camino para poder llegar a la verdad? Mire, hay una posibilidad. Todo depende de quiénes estén al frente y que sean personas que sean incorruptibles en términos de la acción que tiene que hacer la fiscalía y quienes van a estar prácticamente tomando las decisiones de carácter judicial, es decir, hablamos de los jueces. Porque, mire, cuando usted ve, por ejemplo, a la fiscal general del Estado renunciar a su cargo y viajar al otro día de embajador a la Argentina y conocer de que este fue un proceso de 15 meses, uno se pregunta, todas esas decisiones que se tenían que tomar en ese tiempo, ¿se tomaron con base al bien superior o se tomaron con base a obtener este tipo de beneficio? Entonces eso ya genera, le digo, dudas, porque hay una serie de hechos que han ocurrido en el gobierno, que han merecido ser investigados y otros que fueron paralizados en su investigación por la intervención de la Fiscalía. Y le digo que este es un caso que yo pienso hacer una carta pública. No he decidido, estaba escuchando, viendo los momentos de todos estos 3 procesos de compra que se ha dado en el Ministerio de Defensa, que tienen elementos incongruentes y que tienen que ser explicados. Y ojo, yo no estoy diciéndole que alguien se ha llevado el dinero, pero hay elementos incongruentes porque no es el contrato de los chalecos y cascos, es el contrato del equipo de intendencia y es el contrato del gas lacrimógeno. Pero la Los Asamblea bloqueó 3, la posibilidad de fiscalización pero al señor recuerde que, Lofredo. recuerde que intervino la Fiscalía y cuando intervino la Fiscalía, inclusive la acción de la Contraloría fue paralizada porque estaban en investigación previa. Entonces, todas esas cosas a mí me genera una duda. Bueno, qué conveniente, qué conveniente. Le digo, o sea, qué buena coincidencia, ¿no? Eh, entonces, le digo, o sea, como ciudadano yo tengo una profunda desilusión porque yo creo que más allá de una posición política, porque yo sí tengo una posición política, como conversábamos antes, yo tengo una posición política hacia lo social y creo que eso viene desde mi padre, que fue un trabajador universitario, director de biblioteca, donde tuve la oportunidad de estar rodeado de libros maravillosos, pero también de entender lo social. Y sobre todo en Fuerzas Armadas, porque recuerdo que la visión en Fuerzas Armadas, en el tiempo que ingresé, era una visión muy social, muy ligada a Había la un vínculo, necesidad ¿no? y Había un un vínculo muy vínculo. social. Entonces, a veces cuando analizamos las intervenciones militares en el tiempo, no nos damos cuenta de que hay un antes y un después, por ejemplo, de la última dictadura. Porque la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara fue una dictadura con una perspectiva social. Y la caída de Guillermo Rodríguez Lara fue una visión contraria, ¿sí? Impulsada desde el exterior para no solo restituir la democracia, sino ir contra estas ideas de carácter social. Y Y estaba en recuerdo que auge estábamos en del asunto plena Guerra en el Fría y cono todo lo sur, las demás. dictaduras y todo eso, ¿no? Sí. El plan Cóndor, Por eso todo eso. recuerde usted que la dictadura se vuelve más dura y se profundiza y comencemos a tener ya hechos de violencia evidentes en el triunvirato militar, no en el tiempo del general Rodríguez Lara. Así, general, entonces, vamos avanzando. Estamos conversando con el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, analista político, militar y de seguridad. Las leyes de solidaridad nacional, inteligencia y contrainteligencia y de integridad pública aprobada al apuro, según abogados y constitucionalistas con vulneraciones constitucionales ilegales, ¿cree usted que sirvan para algo? ¿Cree que sirvan para combatir esto de la corrupción, el asunto de la inseguridad, de la violencia, más allá de que tanto los ministros del Interior
de Defensa y el propio presidente atribuyen la recaptura de Fito a estas leyes. Bueno, las propias declaraciones del ministro Reinberg denotan de que no tienen absolutamente nada que ver, porque hablan de todo un seguimiento Un y proceso. actividades que se venía desde antes. Entonces, no olvidemos algo, si este señor estaba ya con autorización de la Fiscalía para la intervención de todos sus sistemas y sus contactos, bueno, la ley no tenía absolutamente nada que ver. Pero más allá de esto, que es justamente, como le digo, la construcción de la narrativa. En el país siempre hablamos de leyes como solución a los problemas, y no digo que no signifiquen algo, las leyes son importantes. Estas leyes tienen algunas cosas buenas, también tienen cosas malas, pero no se puede tener una opinión de blanco y negro. Aquí hay cosas muy preocupantes, y esas cosas preocupantes, como le decía al inicio, es esta situación que nos puede llevar a futuro buscando soluciones de corto plazo que venden fácilmente y que nadie repiensa qué estamos permitiendo, son las situaciones de las libertades en el largo plazo. Entonces, mire, tenemos 3 leyes que, si usted ve, inclusive de acuerdo a la Constitución, son leyes tole, porque son leyes que abarca una serie de temáticas, porque dices que es económico, por ejemplo. Bueno, económico puede ser educación, económico puede ser seguridad, si uno dice las relaciones, o económico puede ser cultura, económico puede ser asunto de producción. Entonces todo es económico. Yo también le podría decir que todo es seguridad, porque la educación permite generar condiciones de seguridad. Seguridad porque una actividad económica requiere condiciones de seguridad. O sea, cuando utilizamos esto, lo que estamos haciendo es rompiendo la poca institucionalidad que existe en el país. O sea, cada vez que hacemos esto, seguimos degradando esa institucionalidad. Entonces, no voy a referirme a aspectos puntuales, porque yo creo que muchas personas que usted haya entrevistado en los medios de comunicación sabemos el asunto del indulto anticipado, el asunto de la intervención sin orden de juez, el asunto de los allanamientos, y etcétera, etcétera. Pero le voy a poner un caso y nos vamos a dar cuenta cuando discutimos de leyes. Recuerde usted que el reclutamiento forzoso, es una figura que existe en el Código Integral Penal y fue colocada entre las intenciones que se dio en el proyecto de ley económico urgente. O sea, había una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Somos campeones para hacer reformas. En el 2013 hubo una ley, se llamó Ley de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Seguridad Integral. Ahí hubieron reformas al Código Orgánico Integral Penal en donde se aumentaron las penas. Pero esa ley aprobada, me parece, en marzo del 2023, ya para el 2024 se plantea en el referéndum un nuevo aumento de penas y se incluyen otros tipos penales adicionales con aumento de penas. Yo digo, pero ni siquiera la otra ley se ha evaluado, pero ya estamos aumentando. Entonces, en esta visión del punitivismo penal que vende, porque si mañana pongo en el texto que es imposible, que voy a fusilar al delincuente en la plaza pública, bueno, todo el mundo apoyaría y aplaudiría en las redes. Dirían, esto está bien. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Pero mire, reclutamiento forzado. ¿Cuántos han sido juzgados por reclutamiento forzoso? Ninguno. ¿Sabe que en estos 3 últimos años, porque hice un pedido a la Fiscalía, no hay un solo proceso abierto? Por tanto, no hay procesados, peor puede haber sentenciados. Pero ya le colocamos, pero si está vigente la figura desde el 2014, en 2 artículos, y posteriormente hay una reforma en donde se incluye inclusive para asuntos delictivos. Entonces, me llama la atención que cada vez nos venden que sí, es que la reforma constitucional en donde las Fuerzas Armadas van a intervenir para el crimen organizado, etcétera, etcétera, va a salvar al país. Disculpe, Fernando, ¿sabe cuántas veces ha sido invocada esa reforma que se dio en el referéndum, en los decretos ejecutivos? Ni una sola vez. Ni una sola vez. General, Entonces, ahí estamos viendo que es conveniente mantener la idea de que vivimos un conflicto armado interno, cuando este es un problema de criminalidad. Yo aplaudí en su momento frente al saco vacío que cayó la sociedad, hasta restituir capacidades
mínimas. Pero claro, es conveniente mantener el miedo y la zozobra desde el discurso oficial, más allá del miedo y la zozobra que causa la criminalidad en el día a día. General, o sea, se ha dicho, y lo dicen permanentemente, que por falta de leyes y normas el Ecuador no debe quejarse. Uno, el endosar solamente a la ley de seguridad o a la ley de represión tampoco es conveniente. ¿Por qué no se ataca las causas del problema? ¿Por qué no se va al asunto estructural? Y eso no se ve. Asunto estructural donde el Estado vuelva a ver al país en forma integral, en el asunto de la educación, el asunto de seguridad, el asunto de salud, el asunto de empleo. Usted ha visto a la par de estas leyes últimas que son asuntos de represión y usted dice que algunas causan miedo en algunas cosas, ¿ha visto alguna dosis, alguna parte que haya en verdad un ataque estructural a las causas que provocan la criminalidad, la violencia, la muerte? Mire, hay varios aspectos estructurales que pueden sí ser abordados, pero hay que tomar en cuenta que las medidas coyunturales, especialmente las emergenciales, no pueden seguir profundizando los problemas estructurales. Entonces, cuando, por ejemplo, hablemos de algunos aspectos estructurales más allá de los que usted ha mencionado, se requiere una reforma de la arquitectura de seguridad. ¿Por qué no se aborda este tema? Porque hay lógicas institucionales. Por ejemplo, la necesidad de contar con un cuerpo de investigadores que sea independiente de la Policía Nacional, porque es uno de los elementos que uno lee en los libros frente al crimen organizado. Un principio fundamental es compartimentar, dividir. Entonces, ¿por qué no se hace eso de dividir? No, pues que hay una lógica. Pero Colombia lo hizo en el 90, cuando creó el Cuerpo Técnico de Investigaciones, porque sabía que la Policía Judicial de Colombia tenía vinculaciones con el narcotráfico. Y hubo una gran depuración. Mire, yo fui instructor de la policía colombiana en los Estados Unidos, en Fort Benning. Qué gran policía. No me imaginé, le digo, estaba de otro país ahí inclusive, y me quedé sorprendido del nivel de entrenamiento, capacidad, pensamiento de los cursos que dicté ahí, tanto a oficiales como tropa. Era todo un proceso de reforma que se dio. Miren modelos más sólidos, no es que hay que copiar modelos, no hay que trasplantar modelos. El modelo de la policía chilena, usted tiene carabineros, que es la policía de fuerza, de prevención, que hace inteligencia también, pero usted tiene la policía de investigaciones, que es totalmente separada. Mire en Colombia, si el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal depende de la policía, pues ¿cómo va a depender ni de la policía ni del Cuerpo Técnico de Investigación? Porque si yo entro a una escena del crimen, un tercero tiene que investigar las pruebas que yo recaude. Entonces, en países como el nuestro, en donde hay facilidades de corrupción, en donde, por ejemplo, usted tiene un comandante general de la policía que da instrucciones para que se cierre un caso, donde está involucrado el cuñado de un presidente, usted dice que hay que compartimentar, porque si usted tenía un caso investigado por una policía de investigaciones, posiblemente no era el comandante de policía el que podía incidir. Entonces, hay que dividir. Entonces, a veces le digo, hay que transformar las Fuerzas Armadas, que eso sería para una entrevista más larga, que hay General, que hacer, hay que general. reorientar, le digo a la política. Ahí estamos viendo cambios estructurales, pero mire, solo es que para referenciar, cuando a usted se le ocurre al presidente Lazo, en 3 semanas, contrata un nuevo ministro y salen que van a aumentar 30,000 policías, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Se habrán reunido un staff y habrá dicho el presidente, mire, yo no voy a ser presidente sino 4 años? Bueno, terminó en menos tiempo, pero me voy a pensar lo siguiente, ¿cuánto me cuesta esto a futuro? Y yo hice una estimativa, 30,000 policías en los grados más bajos equivalía a $600 millones en salarios. Y ese año, en el gobierno de Lazo, no pudieron ni siquiera ejecutar $60 millones en gastos de inversión, que es de los más bajos que hay, que tuvo la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo se le ocurre? Es como decir, voy a tener 10 hijos, pero no tengo para mandarles a la escuela.
y calculé cuánto cuesta uniformarles, porque yo trabajé en las áreas de dirección y planificación estratégica, no tuve la oportunidad de trabajar y conozco cómo se calcula el efecto de salarios. Hay que calcular no sobre el salario, hay que calcular el aporte al ISPOL, hay que calcular los décimos, hay que calcular la compensación, los fondos de reserva, y usted se da cuenta que es una monstruosidad. Entonces, no, la solución no es un incremento desmedido. Quién sabe si hubiese utilizado para conformar un órgano investigativo, por ejemplo. Otro elemento, trabajar con un centro de medidas de confianza a nivel nacional, porque hay que responder a esta pregunta que nos hace Norberto Bobbio en su libro El futuro de la democracia, y que también lo toma Alan Turing. Dice, ¿quién controla a los controladores? Entonces, una forma es tener esto, porque usted dice, oiga, aquí tiene usted una persona vinculada al narcotráfico que usted no detectó. Entonces tengo esta potestad preventiva de actuar, que puede ser un organismo, un departamento dependiente del CIES. Entonces hay que hacer estos cambios. Y quisiera solo responder a algo que usted me preguntó, no me quería alargar, pero cuando hablamos de colocar a las comandancias, mire, los términos están mal empleados. Una cosa es el comando general y otra cosa es la comandancia. Ahí también hay que hacer cambios. Mire cómo ha evolucionado en otros países. En otros países usted va a encontrar jefes de Estado Mayor, no comandantes. Los países que han evolucionado en estos cambios. Usted dígame cuál es el comandante del ejército de los Estados Unidos. No hay. ¿Cuál es el comandante del ejército de Alemania? No hay. ¿Cuál es el comandante del ejército de Corea del Sur? No hay. Lo que existen son jefes de Estado Mayor. Es decir, hay una estructura que desarrolla lo institucional en la comandancia, donde hay un comando, y hay una estructura que es la que opera. Eso hay que profundizar, porque así se está haciendo en el mundo. Y mire, me da mucha pena que no hayamos podido caminar en este proceso de transformación en Fuerzas Armadas, porque hoy solo con lo que estamos viendo de la guerra que se está dando, ¿no?, entre Irán e Israel, pese a esta pausa que esperemos que sea más profunda, mire los niveles de tecnología. Y yo recuerdo que cuando hicimos los primeros juegos de guerra en la Academia de Guerra en el 2014, que fui director, cambié escenarios, coloqué unidades de drones y la gente me dice, pero no tenemos drones. Señores, esto se viene. Es que hay una cosa que os he de decir. Así como la ignorancia es gratis, hay una cura que también es gratuita, que se llama lectura. Muy bien. En general, me quedan algunas cosas claras. Por ejemplo, a la mención que hacía usted del señor Lazo. O sea, nuestros políticos, nuestros mandatarios desconocen. No se rodean con gente con experticias y con conciencia. Entonces, yo quisiera concluir este diálogo con el general Altamirano preguntándole, bueno, ¿cómo hacer, así muy brevemente para terminar, general? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y cuándo comenzar la depuración, por ejemplo, de nuestra fuerza pública, tanto militar cuanto policial? Porque si ellos son los encargados de la inteligencia, de la investigación, la policía, tanta cosa, y con esto de la ley de inteligencia que recién se aprobó, se convierten en juez y parte, porque cuando se requeriría alguien comprometido, no con ellos, sino comprometidos con el país, con una especie de neutralidad, para que podamos creer que en verdad lo que se dice y lo que se hace está encaminado a solucionar los grandes problemas de este país. En este caso, la Mire, inseguridad. Fernando, más allá de, usted dice hay que colocar personas con experiencia, yo estoy de acuerdo, con estudios, pero también personas que tengan la capacidad de romper paradigmas. Porque la educación no es simplemente pasar por un aula, es capaz de aprender a desaprender y de aprender a aprender. Porque no es que usted sale de unos estudios y dice, tengo que volver a la universidad porque el mundo ha cambiado. Es que tengo que aprender a aprender. Entonces, a veces vivimos de dogmas. Mire, yo he leído algunas situaciones que hablan sobre lo nefasto de la Ley de Seguridad Pública del Estado. En mi libro hago un análisis de la Ley de Seguridad Nacional, una ley totalmente desactualizada a los contextos que vivía el país. Hubo un avance. Es que se eliminó la Secretaría del COSENA. Sí, pero se crea una institución superior con capacidad de lo que se llama rectoría en el sector público.
que no lo tenía la Secretaría. Pero se repite y se repite, entonces la gente repite, pero no se exhiben argumentos. Entonces es penoso porque se vuelve casi un asunto religioso. Y usted no puede dialogar con estas personas. Y seguimos echando la culpa a la ley, ¿no? Entonces, claro, posiblemente el caso Progen es culpa de la ley, el caso de la apertura La de las Constitución esclusas y de tanta abril cosa, es ¿no? culpa de la ley. No, no. Mire, hay buenas y malas leyes, pero los buenos gobernantes saben gobernar con esas cosas. Hemos tenido buenos y malos gobernantes. Entonces, seguimos en esto. O sea, yo dije, bueno, ya gana la elección y se acabó esta polarización. La gente no come de esta polarización. Ni va a existir servicios de salud de esta polarización, ni servicios de educación de esta polarización, ni la seguridad va a funcionar por esta polarización. Entonces, claro, hay que iniciar a hacer las cosas. Usted dice la depuración. Sí, pero hay que romper paradigmas. Entonces, pero también hay que romper, entonces, el rato que rompemos paradigmas, rompemos fanatismos, sectarismos y dogmatismos. Así es. Mire, el proceso de transformación del ejército que en su primera fase se planteó justamente las pruebas de confianza. No hubo una aceptación política, ni siquiera, yo diría, del mando. ¿Por qué? Porque había un dogma, es que somos intachables. Sí, pero somos humanos. Lastimosamente esto tuvo que ser aplicado ya en el gobierno de Lazo, porque se dieron cuenta que era absolutamente necesario. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, de desarrollos de tecnología, de entender el mundo digital, de entender las dinámicas sociales actuales, que lastimosamente han caído en un reduccionismo del bien y del mal y estas cosas, requiere anticipación. El problema es que estamos reaccionando frente a hechos Tenemos que ser consumados. preventivos, ¿no? Entonces, hay que anticiparnos a esto. Pero le digo, nuestra democracia, no solo la ecuatoriana, en el mundo, hemos hecho de la democracia el pensar de que estamos eligiendo en este ritual del voto. Quién sabe, nosotros no estamos eligiendo, sino que ellos nos eligieron para votar por ellos. Porque a mí me parece hasta paradójico cuando alguien dice, bueno, es que hay que hacer una reforma al Código de la Democracia porque no hay que entregarles dinero a los partidos políticos, porque hay dos fuentes, ¿no? El uno es para promoción electoral, el otro es para la capacitación y escuela política. Yo me pregunto, bueno, si yo tengo suficiente dinero, me interesaría que los otros no reciban nada. Entonces, la gente dice, claro, es que los políticos no valen. Ese es otro problema, que en la sociedad nos hemos encargado de desprestigiar al político. Entonces, el que quiere ser político hace primero, no, es que es un ladrón. Y en eso se han encargado también los medios de comunicación y esto se encargan gente que hace opinión. Debe haber buenos y debe haber malos políticos. Debe haber políticos con capacidades oratorias muy buenas, pero con un bagaje por detrás muy malo. Debe haber otros con capacidades oratorias pésimas, pero con un buen bagaje de conocimiento. Entonces, a esto hay que empujar, a mejorar esa democracia, porque no tenemos democracia. O sea, le digo, en los tipos de democracia, si uno ve en el índice de la democracia en el mundo, nosotros estamos en esa mitad, ¿no? En rojo, de libertades, de hechos. Porque mire, si usted quisiera mañana participar en política, ¿cómo lo hace? ¿De dónde saca el billete, como se dice? Porque a mí me invitaron a participar. Me dijeron, oiga, tiene que tener tanto. No tengo. O sea, es que usted creo que tiene talento. No sé si tenga talento. Es que usted tiene, sí, pero no tengo billete. Entonces, de repente, ¿qué es lo que tenemos? Unos asambleístas que para dar una declaración a un periodista lo hacen leyendo. Y, Que para dar, y leyendo mal. Y leyendo mal. Y nos regocijamos, vea, jóvenes y viejos son esenciales para la sociedad. Las canas también valen, pero no se puede peyorizar a las personas de edad, porque también recuerda, tuvimos gobernantes jóvenes. Roldós fue un gobernante joven, Osvaldo Hurtado fue un gobernante joven. No es que eran todos de la edad que tienen ahora, ¿no? Yo le hago por Hurtado o le hago por Rodrigo Borja, que sí. Pero, ¿qué es importante? Tener ideología.
Porque hay que tener una ideología de qué es lo que quiero del país. Y en el país seguimos discutiendo como que aquí nadie está proponiendo y nadie quiere ni un extremismo de derecha, ni nadie quiere una extrema izquierda. Lo que necesitamos es una visión social de un estado de bienestar, porque es mucho más fácil ver la inundación desde la terraza que ver desde el subsuelo. Y muchas personas pues, están viendo desde abajo, cuando no tienen cómo educar a sus hijos, no tienen cómo comprar medicinas, dar una atención médica. Entonces, claro, es más fácil pedir el apoyo, generar la idea de que hay que sacar más dinero del bolsillo porque estamos en guerra, y bueno, y que aguanten los de abajo. Ese es el gran problema. General, terminamos y yo no sé, no a manera de pitoniza, no a manera de nada de ese tipo, pero ¿qué le avisora a usted para estos próximos días, semanas, meses, en este conflicto de la guerra interna, en este conflicto de las dudas del señor Fito, que ojalá le dejen hablar, ojalá los dispositivos sean explotados y se encuentren algunas cosas ahí? Y la orientación que ahora mismo tiene el gobierno, que ha demostrado con estas leyes que está aprobándolas apresuradamente. El Congreso debe ser sinónimo de debate, de contraposición de ideas, pero es todo lo contrario. ¿Qué avisora usted así en segundos, perdóneme, general, de este país, de este Ecuador, en donde usted y yo no estamos todavía de retirada, pero detrás de nosotros vienen y no tienen por qué cargar toda esta herencia de un país inseguro, de un país donde no hay oportunidades y donde le parece que la dignidad se vuelve en algo que es inalcanzable? Mire, esa es una pregunta que lo hicieron en su momento a Max Weber. Y él hacía una referencia a dos importantes filósofos. Uno hizo Hegel, eh, sobre el hecho de que las personas que de una u otra forma nos vinculamos en la academia no estamos para tener bolas de cristal. Es muy compleja la política ecuatoriana. A veces un actor de autoridad, de discurso, puede llevar a caminos insospechados. O también podemos tener un hecho que trastoque el escenario. Entonces, prefiero no decir qué va a pasar. Eh, es bueno hacer estudios de qué queremos no que debería, pase. ¿qué no debería pasar entonces? Sí, que no perdamos las libertades, que evitemos caer en estas narrativas, que la sociedad comience a reflexionar más, de que lastimosamente cuando la sociedad reaccione, porque entendamos que en el mundo actual, yo digo el neoliberalismo en sí, lo que ha hecho es sustituir la democracia por el mercado. Entonces hay un profundo individualismo en la búsqueda de satisfacer necesidades. Y se ha perdido la identidad de grupo, de clase. eh, Solo vamos al hecho de la minga. Si usted pregunta a un Se pierde joven la ahora sensibilidad qué es también, la pues. minga, bueno, la ¿Qué minga es será un eso? término propiamente latinoamericano, ¿no? De la influencia de las culturas aborígenes, del trabajar juntos en algo común. Pero ¿qué minga va a existir si yo me rodeo de murallas de una urbanización o si vivo aparte? Entonces ya no sé ni quién vive al lado. Perdemos el sentido del colectivo por el rédito de carácter individual. Entonces eso es muy difícil, le digo, bajo la situación actual. Ojalá que comencemos a recobrar el sentido del colectivo, pero serán los más afectados, los que comenzarán a recobrar este sentido de la necesidad y de la importancia que tiene el Estado en la organización social. Yo creo que partiendo del Ecuador y llegando al mundo, hay que volver a humanizar a la sociedad, al mundo, saliendo de este egoísmo, de este individualismo, de esta falta de sensibilidad y solamente pensar en monetizar, en acumular y en encerrarse, porque en esa burbuja ellos están bien. Cada uno tiene forma de empezar. Mire, este celular tengo 5 años. No estoy, me sirve. Entonces ese consumismo a veces innecesario nos lleva a esta carrera de tener la última moda y nos hemos olvidado del ser humano y hemos pensado en un materialismo exacerbado. Y eso pasa
en forma individual como también en el clasismo, que Bueno, lastimosamente nadie quiere ceder nada porque yo soy más importante que el otro. lamentablemente, en la guerra en la que vivimos los ecuatorianos ahora mismo, yo creo que está bombardeando libertades, bombardeando derechos, bombardeando el asunto que usted decía, a la colectividad, en tratar de volver a ser humanos, sensibles y siempre pensar y mirar al de al lado, al otro, y no creer que somos nosotros los reyes del mundo. General, le agradezco. A usted Ha muchas sido gracias muy por la amena invitación. esta conversación y creo que hay un montón de cabos sueltos, un montón de cosas que habrá que volver a retomar este Le hago diálogo. una confesión. A mí me invitaron a través de otra persona, pero me hablaron de que íbamos a tratar otro tema que me apasiona. En este caso, vine justamente revisando mis notas porque soy profesor de teorías de historia de la seguridad, ya no estoy dando cátedra, y vamos a tratar el tema Israel-Irán. Entonces, cuando usted desee, podemos Muy hablar bien. del mismo. Espero que se haya sentido cómodo, No, general, muy cómodo, sí. y que regrese. No, sí, Ya sí, por conoce el camino, supuesto. ¿ah? Conozco, sí. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias por haber compartido este diálogo con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, analista político, militar y de seguridad. Gracias a usted por compartir con nosotros y a ustedes, amigos, por favor, compartan estas entrevistas, estos diálogos, porque la intención nuestra es construir pensamiento crítico, construir reflexiones, ideas, propuestas. ¿Para qué? Para cambiar, ¿por qué no?, este país y este mundo y cambiar nuestras mentes, ¿verdad? Que ahora mismo están pensando en otras cosas y no necesariamente en el bien común y en el bienestar de todos. Señoras y señores, compartan, den un like y por favor suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima.